Desde el viernes 29 de enero ya puedes conseguir la revista de Bous al Carrer del mes de febrero. La portada de este mes corresponde a una bella imagen de los toros en la nieve tras el fuerte temporal que acechó toda Europa a principio de mes, capturada por nuestro colaborador Rafa Carrión. Además de la editorial de nuestro director titulada Todo tiene sentido y de los apartados El Pilonet, Banderas Bous al Carrer y Cartas al director, podrás informarte de toda la actualidad taurina y avances en el apartado de noticias. En reportajes de actualidad te desvelamos toda la información sobre los toros en Cataluña, un especial de los toros en la nieve y un precioso reportaje de la transhumancia. En reportajes especiales podrás informarte de todo sobre el ganado autóctono en la sección Correando, las mejores vacas de la mejor ganadería del 2009, la ganadería Benavent, y un especial de las ganaderías José Orteca, Carlos Domènech, Gregorio de Jesús y Jaume Domènech, así como la primera parte de los mejores animales de la Comunidad Valenciana del 2009. De la Comunidad Valenciana te mostramos los recientes festejos taurinos celebrados en Silla por la Peña Caixais y l'Esquellot, el Bou de Sant Antoni de Puçol, el Bou en Corda de Ontinyent, la Comissió de Valls del Puig, la Pobla de Farnals, Massamagrell, el Bou de Nadal de Quartell, Sollana, Toràs, Torreblanca, Algímia d'Almonacid, el Bou de Sant Antoni de Navajas, Matet, Castellnovo, Altura, Veo, Alcalá de Xivert, el Bou en Corda de Santa Bárbara, Náquera, Olocau del Rey y un resumen de pueblos que celebraron festejos taurinos en verano como Xilxes, Villahermosa del Río, Cortes de Arenoso, Lucena del Cid, Simat de la Valldigna, Ribesalbes, Serra, Benassal, Ayódar, Catí, Pobla Llarga, Pedralba, Benadresa, Torralba, Castellón y Benlloc. En la zona centro encontrarás las reseñas de las localidades de Laguna de Duero en Valladolid, el concurso de recortadores de Valladolid, Horcajo de las Torres y Madrigal de las Altas Torres en Ávila, Benizar en Murcia, Esparragosa de Lares en Badajoz, Tarazona de la Guareña en Salamanca, Roa de Duero en Burgos y Muduex en Guadalajara. En la zona norte te hemos preparado las localidades de Figueruelas, Bureta, Villafranca de Ebro y Rivas en Zaragoza y Aldea Nueva de Ebro y Rincón de Olivedo en La Rioja. En Andalucía publicamos las localidades de Villalba del Alcor en Huelva y Guillena en Sevilla. Los países vecinos también son protagonistas en esta edición, este número con los municipios de Saint-Sever y Bayona en Francia y Soito en Portugal. Como en todos los números, podrás divertirte de la mejor forma posible aprendiendo con nuestros pasatiempos y con nuestra sección El Tablón, con efemérides, toros míticos, ¿sabías qué?, diccionario taurino y la entrevista a un personaje, en este caso la del futbolista Alejandro Cortell, gran aficionado a los toros. Y como no, podrás informarte en el calendario de todos los festejos taurinos de España que se celebrarán durante el mes de febrero. Y junto con tu revista Bous al Carrer también será a la venta el último DVD de la colección de Bous al Carrer 2009, el DVD número 5, que contiene las mejores imágenes de pueblos que celebraron festejos taurinos en los meses de octubre, noviembre, diciembre y durante el verano como Pla de l'Arc, San Antonio de Benajever, Betxí, El Puig, Almenara, El Roser, Sagrada Familia, San Roque, Barrio Carbonaire y Pilarica de la Vall d'Uixó, Llíria, Benimàmet, Bugarra, la Feria del Pilar de Zaragoza, la Fira d'Onda, Buñuel, Sueras, Tales, Azpeitia, el Toro Jubilo de Medinaceli, el Bou en Corda de Ontinyent y Santa Bárbara, un especial Toros en la Camarga, en Francia, y un reportaje especial de niños. Como reportajes camperos disfrutarás de la que ha sido la mejor ganadería de corro del 2009, la ganadería Hermanos Benavent. Resérvala ya o suscríbete, que no te lo cuenten.